Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias de nivel Conéctate con la Astronomía. Esta es la última ponencia que tenemos con un investigador y él es el doctor Mendoza de Temis, mejor conocido como el Cuate, ya lo dijo. Él es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, tiene 23 trabajos de investigación y con más de 200 citas. Además, él realizó su licenciatura en Ingeniería Química y una maestría en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con un doctorado en astrofísica nuclear en la Universidad de Alemania. Desde su regreso científico se interesa en sistemas complejos y ha hecho un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares, en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Muy bien. Además, pues ha dado clases en la Facultad de Ciencias, en la Universidad Veracruzana y actualmente es investigador del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Y pues bueno, ha sido profesor de aquí de la facultad. Yo lo tuve en una clase de astrofísica nuclear. Sus temas pues se centran en toda la nucleosíntesis de las estrellas y cosas como las ondas gravitacionales, la estructura del núcleo. de nucleares, ¿no? Bueno, en esta ocasión, pues aprovechando que la UNESCO ha proclamado el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica, pues él nos va a hablar sobre un tema de las ondas gravitacionales al oro cósmico, el veredicto final a cómo produce la naturaleza sus elementos. Le damos un aplauso de bienvenida. ¿Qué onda, amigos? Déjenme comenzar la plática diciéndoles que estoy muy contento de estar con ustedes. Espero que al final de la misma los pueda convencer de que el oro, la plata, el platino y los demás elementos preciosos, ¿sí?, se formaron en el mismo lugar astrofísico que muchos de los átomos que nos constituyen a nosotros. ¿Y por qué puedo hacer esta afirmación? Bueno, porque cuento con el respaldo de una observación observacional, cuento con el respaldo de la naturaleza, y por eso es que el título se llama de las ondas gravitacionales, porque las ondas gravitacionales nos dan indicio del oro cósmico, ¿sí? Entonces, los invito a que me acompañen a este tour guiado con un toque de astrofísica nuclear. Entonces empecemos contestando la pregunta de ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? Bueno, yo estoy aquí, primero que nada, por lo que mencionó Fabián. Pues resulta que sí, que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura proclamó el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos. De tal manera que a mí se me hizo lindo venirles a platicar en qué sitio astronómico se producen los elementos más exóticos que existen en la naturaleza. Pero no solo eso, también estoy aquí por cosas como la que ocurrió el día de ayer, ¿sí? Entonces, el día de ayer lo que ocurrió es que nos pusimos a ver en la bóveda de Sion en un lugar muy específico, en particular entre la constelación de Virgo y de Leo. No me salió la película, no salió la animación. Bueno, no salió la animación, ahí va la animación. Entonces nos pusimos a fijar en un lugar entre Virgo y Leo y resulta que es una galaxia gigantesca, ¿sí? ¿Y qué nos imaginamos que hay en el núcleo de una galaxia gigantesca? Pues un agujero negro monstruoso, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver un pequeño punto rojo ahí, que lo podemos ver ahí, un puntito rojo, y casualmente lo que vimos era el gas que estaba siendo eyectado, el chorro que estaba siendo eyectado por ese monstruo que se encuentra en el centro de esa galaxia supermasiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los astrónomos empezaron a enfocarse cada vez más en detalles más finos alrededor del núcleo de esa galaxia y ¡oh sorpresa! Si nos acercamos lo suficiente, lo que vamos a descubrir es que ese monstruo, ¿sí?, ese animalito, tiene alrededor de 6.000 millones de masas solares. ¿Cómo nos damos cuenta de que tiene esa cantidad, ese numerito de masas solares? Bueno, empezamos a ver el polvo que anda dando de vueltas por acá y nos preguntamos cuál es la fuente que hace que siga esas trayectorias. Y eso no es más que gravedad newtoniana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, yo estoy aquí, no nada más por el rollo de la UNESCO, sino también yo estoy aquí porque en realidad yo soy un cuate súper curioso, ¿sí?, que le encanta compartir lo poco que sabe. Entonces, por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, aquí le pongo una caricatura súper linda de dos animales muy conocidos por nosotros, ¿sí?, que se quieren los unos a los otros porque ya se encuentran en el cielo, ¿no? Muy bien, amigos, pues entonces vamos a dar inicio a esta plática, ¿sí?, contándoles de qué va a tratar. Entonces, aquí va a tratar de este negocio. Entonces, voy a comenzar esta historia dándoles un breve tour, ¿sí?, donde les voy a tratar de motivar. Posteriormente, quiero mostrarles cálculos que son de simulaciones numéricas que he llevado a cabo, que están respaldadas por una evidencia observacional, en donde contesto esta pregunta: ¿cómo, dónde y en qué proporción produce la naturaleza sus elementos? Y finalmente hago unas consideraciones finales, ¿sí? En realidad voy a hacer una oda
a Carl Sagan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empecemos por ese tour guiado. Pues para empezar, siempre comienzo mis pláticas haciendo una pregunta. ¿Qué es la astrofísica? ¿Sí? Y entonces la respuesta corta es, bueno, la astrofísica no es más que física aplicada. Ah, pero entonces surgen otras preguntas. ¿Bajo qué condiciones físicas opera el universo? ¿Sí? Y entonces la respuesta es la siguiente. Las temperaturas van desde grados Kelvin, eso es lo que observamos en la radiación de fondo cósmico, hasta miles de millones de grados en el núcleo de una estrella, o incluso miles de millones de grados en el Big Bang. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacó este changuito estos numeritos, verdad? Ah, pues entonces yo los invito a que abran sus ojos de vez en cuando y abran las ventanitas de su departamento o de su casa y que se den cuenta que todo lo que nosotros observamos es una pequeña porción, ¿sí?, de todo el espectro de ondas electromagnéticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros solamente vemos un cachito como por acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún les contesto la pregunta. Resulta que si esta observación tan hermosa se la anclamos a otro modelo súper bonito que es la radiación del cuerpo negro, lo que vamos a observar es una distribución que está caracterizada por un pico, un máximo en esa distribución. Y por la ley de Wien nosotros podemos estimar a esa longitud de onda le va a corresponder un determinado color y por lo tanto una determinada temperatura. Y si nosotros llevamos ese modelito, nos lo tomamos más en serio, utilizando el teorema de equipartición de Boltzmann, ahora nosotros podemos asociar no solo una temperatura, sino una energía. Ah, eso es más divertido el rollo, porque si conocemos el color, conocemos la temperatura, vamos a ver la energía, es decir, la física relevante que se está llevando en diferentes regiones del universo si nosotros visualizamos diferentes longitudes de onda. ¿Estamos de acuerdo? Esto es con respecto a las temperaturas. Ahora, si nos fijamos en las densidades varían desde el medio interestelar, que esto equivale a 6 átomos por centímetro cúbico, realmente el universo está muy diluido, hasta miles de millones de gramos por centímetro cúbico en las estrellas de neutrones. Ahora, no es tan fácil como anteriormente nada más abrir la ventanita de su cuarto y estimar estas densidades, ¿no? Ustedes no pueden llegar con una cuchara sopera, digámoslo así, y agarrar materia de un agujero negro de una estrella de neutrones, ¿no? Porque colapsaría inmediatamente, ¿no? Pero lo que sí podríamos hacer es, lo que podemos hacer más bien es meter toda la física que conozcamos en una computadora, ¿sí? Hacer una caricatura bonita y luego compararla con la naturaleza. Entonces, eso mis amigos, hacer eso que les dije se llama hacer modelado matemático. Entonces voy a mostrar una animación bien bonita que se llama la simulación Illustris, a ver si aparece. Ya no salió la simulación Illustris, no hay problema. Entonces la simulación Illustris nada más les iba a mostrar cómo se empiezan a formar los cúmulos de galaxias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que yo les quería decir es, nosotros podemos hacer esta caricatura lo más parecido a la realidad en tanto vayamos agregando más y más ingredientes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la siguiente pregunta que yo siempre suelo hacerle a las personas que me preguntan ¿qué es la nucleosíntesis? Siempre les hablo de lo principal. ¿Qué es la nucleosíntesis primordial? Donde la palabra primordial se refiere al Big Bang. Entonces, cuando hablamos del Big Bang, en realidad yo les tengo que hablar de una historia térmica del universo, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, el Big Bang era un pequeño punto donde se concentraban toda la materia del universo. Y no solo eso, todas las coordenadas ya estaban de alguna manera etiquetadas. Lo que pasó después es que el universo se expandió y entonces, pues conforme se iba expandiendo, se iba enfriando y en ese lugar se iban a dar las condiciones físicas para que se formaran nuevas partículas. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, en el universo primordial no podíamos distinguir partículas de interacciones. ¿Estamos de acuerdo? Estos experimentos súper locos que se hacen en el CERN, lo que es el plasma de quarks y gluones, no es más que eso. ¿Sí? Es un universo muy temprano donde hay tanta galleta, hay tanta temperatura, tanta energía, que todo el zoológico de partículas está presente, pero no podemos distinguir ni partículas ni interacciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dejando mi chorito, ya pasa el Big Bang, entonces vamos a tener que esperarnos un poquitito a que se enfríe el universo para que se empiecen a formar los primeros protones. ¿Cuánto nos tenemos que esperar? Pues unas millonésimas de segundo. Posteriormente nos vamos a esperar del orden de 3 a 20 minutos para que se formen los primeros átomos, pero los primeros núcleos de hidrógeno y helio y trazas de litio y berilio. Y si nos esperamos del orden de unos 400.000 años, entonces se van a empezar a formar los primeros átomos de hidrógeno y helio. Y no solo eso, lo hermoso de esta foto, ahorita les explico bien qué es esta foto, pero lo que va a quedar es, ya la proporción va a quedar, ay maldita sea, va a quedar un átomo de helio por 4 átomos de hidrógeno, esa proporción, por 3 átomos de hidrógeno, pero en esa proporción ya va a quedar fija.
Y la foto que les mostré anteriormente lo que nos decía es el momento en que la luz pudo escapar. ¿Qué estaba haciendo la luz? La luz estaba confinada a estar separando los núcleos de los electrones. Entonces no podíamos formar átomos. Tuvimos que esperar 400.000 años para que se enfriara el universo lo suficiente para que la luz pudiera escapar y así se formaran estas estructuras. Entonces ya me creyeron eso, ¿verdad? Apenas estamos describiendo los primeros minutos. Muy bien, si nosotros nos esperamos alrededor de unos miles de años, o quizá unos millones de años, entonces lo que vamos a empezar a observar es que ya hay mucho gas y polvo en el medio interestelar. Entonces, hay una fuerza que nosotros conocemos de nuestra experiencia cotidiana, porque si yo boto esto se cae para abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y es la gravedad. Entonces, imagínense un montón de gas y polvo, estamos ya en un universo un poco más evolucionado, y entonces lo que va a pasar es que la gravedad va a empezar a apachurrar, ¿sí? Ese material lo va a aglutinar, lo va a comprimir, y en su núcleo se va a producir una estrella. Pero para que se produzcan estas reacciones, bueno, el tiempo de contracción va a depender de qué tan masiva sea la estrella, ¿no? Entonces, si la masa, que es una estrella mediocre como nuestro Sol, se va a tardar un chingo en colapsarse gravitacionalmente y formar ese objeto. ¿Estamos de acuerdo? No colapsarse tal cual, pero sí en comprimirse y formar un Sol. Pero si es un solezote de esos grandototes, va a ser muy eficiente y se va a colapsar rápido, ¿no? Entonces podemos imaginarnos que en el universo temprano se formaban un montón de esos solezotes y hacían supernova cada rato. ¡Paz, paz! Y empezaban a contaminar todo el medio interestelar, ¿sí? Pero ahora tristemente ya no hay tanta materia disponible. ¿Por qué creen? Pues porque el universo está expandiendo, ¿no? Y entonces ya se están generando puros soles más o menos mediocres como el nuestro, ¿no? Ni modos, ¿no? Hubiera sido más divertido vivir en un universo temprano. Muy bien, entonces la siguiente pregunta, se dan cuenta que son puras preguntas, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con el ciclo de vida de una estrella. Entonces, ¿de qué depende el ciclo de vida de una estrella? Primero que tenemos que tener una nebulosa planetaria, ¿sí? Gas y polvo. Los de planetaria surgen nada más porque algún cuate le puso nebulosa planetaria y se acuñó el nombre y ya no lo quisieron quitar, ¿no? Pero es una nebulosa, gas y polvo nada más. Entonces, la evolución de una estrella va a depender de una simple cantidad que todos conocemos y es la masa. ¿Qué tanta galleta tengo disponible? Entonces voy a formar tal o cual masa. Entonces, hay de dos sopas. O que formes algo mediocre como nuestro Sol. Es un poco mediocre, pero bueno. ¿Por qué digo que es mediocre? Porque nada más se infla en una gigante roja y posteriormente se convierte en una nebulosa planetaria. Se tarda un chingo, se tarda 10.000 millones de años en hacerlo. Un poco aburrido, ¿verdad? Y finalmente colapsa esa nebulosa planetaria y lo que queda en su núcleo es una enana blanca. Una enana blanca, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que se estable una enana blanca? Pues es estable una enana blanca porque hay una cosa que se llama presión de degeneración. Tendría que darles otra plática sobre objetos compactos para explicar qué es la presión de degeneración de los electrones que se encuentran en el interior de esa enana blanca. ¿Estamos de acuerdo? Pero esos son los aburridos. A nosotros nos importan los rockstars, ¿no? Entonces los rockstars van a ser estas estrellas masivas. Esas estrellas masivas lo que van a hacer es, van a empezar a fundir no solamente átomos de hidrógeno a helio, sino que van a empezar a fundir más cosas, van a producir elementos. Y finalmente se van a inflar como rojas supergigantes, y finalmente van a hacer algo bien divertido, van a explotar como supernovas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, ¿qué ocurre? Pues resulta que la supernova no hace que todo salga volando. Bueno, sí, si es del tipo 1, pero si es de los demás tipos, entonces no todo el material sale volando. Entonces hay de dos sopas para lo que queda en el remanente de la supernova, o bien que colapse como una estrella de neutrones, o bien que termine su vida como un agujero negro. ¿Estamos de acuerdo? Como el changuito que vimos hace rato, ¿no? Muy bien, entonces, la evolución de una estrella depende de su masa. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué brillan las estrellas? ¿Sí? Puras preguntas, este cuate es muy preguntón, han de decir, ¿no? Y bueno, para que ustedes lo entiendan, yo los invito a que hagan un experimento mental, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un experimento mental de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que somos muy pequeñitos y nos encontramos en un universo muy pequeñito donde lo que rige es la mecánica cuántica. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a imaginarnos que tenemos una balanza pequeñita, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a pesar un racimo de uvas microscópicas. ¿Estamos de acuerdo? Ese racimo de uva microscópico equivaldría a pesar un núcleo en sus protones y en sus neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí les pongo una balancita, lo pesamos, ¡ah, qué divertido! Ya está pesado. Y luego lo separamos en sus constituyentes. Y ustedes dirán, chinga, ¿y qué pasó aquí? Pues resulta que los núcleos atómicos son más ligeros que la suma de sus constituyentes. Y dicen, ¿qué
¿qué está pasando aquí? Es algo extraño, ¿no? Pero no es algo nada extraño. Resulta que para que yo pueda confinar esta bola de pelotitas, yo requiero algo que se llama la energía de amarre. ¿Estamos de acuerdo? Y si nosotros recordamos la fórmula más famosa de la física, que energía y masa son equivalentes, entonces este defecto de masa, la diferencia, ¿sí?, del peso, se va a transformar básicamente en energía de amarre, y esto va a ser lo que va a permitir a las estrellas que brillen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es la energía de amarre. Y ustedes dicen, pues ya la armamos, tenemos una estrella que brilla. Ah, no es cierto. Pues aquí resulta que las temperaturas que tenemos son del orden de millones de grados Kelvin, cuando en realidad nosotros necesitamos temperaturas que son 2 órdenes de magnitud más grandes. ¿Para qué? Para pegar los protoncitos, estos que aparecen rojitas son protoncitos, para que puedan superar la barrera coulombiana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces imagínense, ahí están dando de vueltas y chocan porque no tienen la galleta. ¿Lo van a conseguir en algún momento? Pues resulta que sí, porque la mecánica cuántica tiene una característica muy chistosa. Si tú no tienes la galleta necesaria para atravesar la pared, en algún momento tienes una probabilidad no despreciable, dependiendo de la energía que tenga el sistema, de que sí la puedas atravesar. A ese efecto tan chistoso se le conoce con el nombre del efecto túnel, y es de las primeras cosas que vemos en cuántica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora la pregunta es, chinga, ¿y ahora por qué se tarda tanto tiempo en agotar su combustible el Sol? ¿Sí? Entonces, aquí vienen una de las interacciones más raras de la naturaleza, que tiene el nombre de la interacción débil. ¿Sí? Esto que les estoy poniendo acá, en realidad nunca ocurre. ¿Por qué creen, mis amigos? ¿Cómo creen que sea la vida media de un protón? Pues es casi infinita. ¿Sí? Es de varias edades del universo, entonces nunca vamos a ver un protón decaer. Pero si nosotros ponemos este protón en cercanía de otro protón, entonces va a pasar lo siguiente. Se acercan, interactúan, y uno de esos dos changuitos decide, por la interacción débil, transformarse en una pelotita azul que se llama neutrón y formar un estado ligado que se llama deuterón. Y por conservación de energía y momento lineal sabemos que también se emite un positrón y un neutrino. ¿Cuánto tarda esto? 10 a la 9 años. O sea, muchísimo tiempo, 1.000 millones de años. ¿Sí? Pero tienen que recordar que esta es la sección eficaz para un par de pelotitas. Pero nosotros tenemos un montón de pelotitas disponibles en nuestro Sol. Entonces, esta reacción prácticamente todo el tiempo está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, estamos pegando esos animalitos para ganar energía al producir el deuterio. ¿Estamos de acuerdo? Es el primer paso para la síntesis de elementos en el interior de las estrellas. ¿Sí? Lo cual me lleva a otro tema, que es contestar una pregunta. ¿Qué es la quema hidrostática? ¿Cómo se producen los primeros elementos en el interior de las estrellas una vez que ya tenemos a las estrellas brillando? Pues se producen por fusión nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es la fusión nuclear? Qué emocionante. Como que lo he oído por ahí. Entonces, yo siempre les pongo un análogo muy divertido. Imagino que ustedes han visto películas de James Bond, donde tienes a James Bond, que es un galán y todo el rollo, y tienes al villano de la película. El villano de la película va a ser la gravedad, que todo el tiempo va a querer apachurrar el sistema, y James Bond siempre va a querer rescatar a la damisela, ¿no? Entonces, lo que va a hacer James Bond es, va a tratar de contrarrestar a la gravedad, ¿sí? Entonces, la gravedad va a comprimir el sistema, esta cosa se va a empezar a calentar en su núcleo, y le va a proporcionar las condiciones físicas para que empieces a cocinar cosas y contrarrestes a la gravedad. Una vez que se acaba tu combustible nuclear, la gravedad vuelve a ganar, pero ¿qué creen? La gravedad sigue apachurrando el sistema, le proporciona más energía, y en ese momento se prende una nueva reacción con los desechos de la etapa anterior, y de nueva cuenta se repite. Nos acabamos esa cosa, la gravedad aprieta, le da más galletas, y dices, qué divertido, ¿no? Pues aquí les tengo una animación bonita para que vean que está divertido el asunto. Bueno, esa animación supone que debería jalar, y no jaló, pero bueno. Entonces la idea era que se empezaban a producir los diferentes elementos, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque se está ganando energía de amarre. Cada que yo estoy pegando pelotitas, se desprende energía, ¿sí? Y entonces voy ganando energía. Y entonces, en algún momento, resulta que la interacción nuclear, en particular, la parte residual de la interacción nuclear, que es la que se encarga de pegar o confinar los neutrones y los protones en el núcleo, tiene dos propiedades. Y a mis estudiantes de nuclear siempre les digo, lo único que me interesa es que se separen las dos propiedades. Una es que es de alcance finito, algunos Fermis, y otra es que satura. Es decir, tú puedes seguir produciendo cosas, pero hasta el fierro. A partir del fierro ya no ganas energía. Lo que pasa es que ya tienes que invertirle galleta para poder vencer a la componente coulombiana. Entonces las matemáticas ya no te salen. En lugar de ganar energía, tienes que meterle galleta al sistema. Entonces aquí les tengo unos numeritos
que me proporcionan amigos que hacen relatividad numérica. Entonces aquí lo que tenemos es una estrella de 25 masas solares y nos preguntamos ¿a cuánto tiempo dura quemando hidrógeno? Y resulta que dura del orden de decenas de millones de años quemando hidrógeno. ¿Cuánto tiempo se tarda quemando helio? Del orden de 700.000 años. Quemando carbono del orden de 600 años. ¿Se van dando cuenta cómo se va a hacer el proceso más eficiente? ¿Sí? Eso tiene que ver con la interacción débil. Estas cosas ya tienen un poquito más que ver con la interacción fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Pero sorprendentemente quemando de silicio a fierro se tarda un solo día. Y dense cuenta lo maravilloso de estos sistemas. Todo lo que cocinamos, ¿en cuánto? En decenas de millones de años sale expulsado al espacio interestelar. ¿En cuánto? En una fracción de segundo. ¿Ya se dieron cuenta? Toda la chamba que estuvieron haciendo ahí, ¡paz!, se va al gorro en un ratito, ¿no? Y bueno, entonces lo que quedaría sería explicarles cuántos tipos de supernova existen. ¿Estamos de acuerdo? Hacen nova estos animalitos, ¿no? Entonces voy a mostrar primero unos que son muy comunes y están muy chidos porque desprenden mucha galleta. Y empezamos, si es que aparece la animación, sí apareció. Bueno, no apareció. Bueno, por desgracia no apareció la animación, pero la idea de la animación era la siguiente. Tú tienes dos soles que están ligeramente, uno es ligeramente más viejito que el otro. El más viejito ya colapsó a una enana blanca aquí, y el más jovencito pues anda dando de vueltas por acá y le anda proporcionando material hasta que, ¿qué creen que ocurre? Se acreta demasiado material sobre su superficie y las reacciones que estaban apagadas se encienden, pero de manera violenta. Para reunir estas condiciones físicas es como si nosotros pusiéramos una bomba termonuclear sobre la superficie. Entonces es triste que no se vea el videíto, pero ahí debería aparecer que todo sale volando, ¿sí? Toda esa energía gravitacional. ¿Tú crees? Mira, ese sí salió, para que veas. Y bueno, ese ya les conté. Este es algo muy similar, nada más que aquí tienes dos enanas blancas que sienten una la atracción gravitacional de la otra. Están danzando cósmicamente y luego empiezan a emitir ondas gravitacionales y se empiezan a acercar, ¿no? Y cuando chocan, también se alcanza la masa crítica y todo sale volando. Es otro tipo de supernova. El que me interesa es este, que no salió. Ah, no, sí salió. Entonces, llegamos, quemamos todo el material nuclear que podíamos fundir en el interior de la estrella, entonces ya no hay nada que compita contra la gravedad va a hacer que ese animalote colapse eventualmente y todas las capas de cebolla van a salir volando por el medio interestelar, ¿no? Esas son las supernovas de tipo 2. Y también hay unas nuevas que se descubrieron hace un año, más o menos, que son muy similares, pero lo único que va a pasar es que las capas más exteriores van a empezar a ser expelidas antes, y entonces el mecanismo se va a acelerar. ¿Sí? Pero entonces el efecto es muy similar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las primeras dos supernovas a estas supernovas? Que estas sí dejan un remanente. ¿Estamos de acuerdo? Un objeto compacto, que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Las otras simplemente transforman toda su energía gravitacional en radiación, ¿no? Entonces, bueno, para entender una supernova yo siempre hago un experimento. Bueno, entonces la idea es muy sencillita. Le hago rebotar dos pelotitas. ¿Sí? Entonces cada una de estas pelotitas van a ser esas capas de cebolla que se produjeron en algún momento en el interior de la estrella, y el piso va a actuar como si fuera el núcleo de la estrella. ¿Estamos de acuerdo? Que es básicamente material nuclear. Entonces yo lo que hago es poner a rebotar las pelotas. Pues ¿qué es lo que esperas? Si yo la suelto de esta altura, obviamente que va a rebotar mucho menos, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de la energía potencial se transforma en energía cinética y cuando choca con el piso vuelve calor, y entonces ya no va a llegar a la misma altura, y aparte la pelota está medio desinflada, entonces no va a rebotar demasiado. Ya se dieron cuenta, no rebotó demasiado. Suelto esta cosa, tampoco rebota demasiado, pero si yo la suelto de esta manera, entonces fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a ver si sale. Bueno, salió rebotando, no como yo quería. Voy a volver a tratarlo, a ver si la segunda sí sale. Vamos a ver si por acá. Tampoco salió. Pero bueno, la idea, si se dieron cuenta, la idea es la siguiente. Esta cosa va a ir cayendo, ¿sí? Hasta que, de alguna manera, esta cosa no se entera que hay piso, ¿sí? Es una capa de cebolla que va cayendo hacia el núcleo, no se entera que hay piso y en algún momento siente el piso y sale disparado. ¿Por qué? Porque la densidad de esta cosa es muy pequeñita en comparación a la densidad nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Este animalito le va a pasar lo mismo. El cuate no se entera que va a rebotar con esta cosa. Entonces, para explicar de manera muy sencillita, es parte de la energía de deformación que está almacenada en la pelota, ¿sí? Se va a canalizar sobre el polo y se le va a transmitir a esta pelotita, y esta pelotita, si esta cosa hubiera estado bien inflada, hubiera salido catapultada y quizá chocaría por allá y me cobrarían un foco, ¿no? Sí, pero pues no se vio. Yo les invito a que lo busquen en internet, es un experimento muy divertido que trata de explicar la física detrás de una supernova, pero bueno, sigámosle porque si no nunca vamos a acabar. Entonces la idea es, ya tienes las supernovas,
Pero resulta que no entendemos cómo explotan, pero nosotros sí vemos que explotan, ¿verdad? Entonces, tengo un grupo de colegas allá en Garching, en el Max Planck, que se tardaron como 50 años en entender el mecanismo por el cual una supernova explota. Entonces, fíjense, lo que ellos veían era lo siguiente. Ahí estaba y se quedaba ahí. Nunca explotaba la supernova. Entonces nosotros decíamos, ¿y por qué no explota? Ah, bueno, resulta que no explota porque cuando se produce la onda de choque, la energía no es la suficiente como para que se lleve toda la energía de amarre de la estrella y por lo tanto la estrella continúa ligada. Entonces, para poder entender la física detrás de una supernova, lo que tenemos que hacer es acercarnos al núcleo. ¿Sí? En este caso va a ser un núcleo de hierro y en particular acercarnos al núcleo de la estrella, que va a ser una estrella de neutrones. La estrella de neutrones puede tener cualquier cosa que se les imaginen y sobre todo, ¿qué creen? Pues neutrones, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que este animalito que siente densidad, bueno, básicamente que son objetos que tienen densidades nucleares, lo que va a empezar a hacer es que el material va a continuar cayendo hacia la estrella. ¿Sí se imaginan? Entonces cada vez se va a poner más y más y más denso. En algún momento se va a emitir una especie de onda de choque. ¿Por qué? Porque algunos canales que no estaban abiertos, que involucran a los neutrinos, ahora sí van a estar presentes, amigos. Y esos neutrinos van a revivir esa onda de choque, pero no lo hacen de una manera tan trivial como se imaginan. Lo que tienen que imaginarse es que esa cosa es un fluido y va a haber inestabilidades hidrodinámicas en el interior de esa estrella. Fíjense cómo está haciendo, son inestabilidades hidrodinámicas chiquititas que se empiezan a propagar alrededor de esa estrella de neutrones. ¿Y qué creen que van a hacer con la pobre estrella de neutrones? La van a desintegrar, ahorita se van a dar cuenta. Estos modos son bastante bonitos y se traducen en una emisión copiosa de neutrinos. En algún momento lo vamos a ver, en algún momento tienen que revivirlo, empieza como a temblar la estructura. Imagínense que está temblando la estructura y en algún momento ¡bam!, sale disparada. Y cuando sale disparada revive la onda estacionaria que se encontraba más hacia el exterior. ¿Sí? Y eso es lo que revive el bang, eso es lo que es el bang de la supernova. ¿Estamos de acuerdo? Luego esa cosa que estaba en el núcleo de hierro se expande y eso es lo que observamos. ¿Sí? Es lo que no entendíamos. Recientemente, hace como un par de años, publicaron mis compas esto, un resultado súper impresionante, ¿no? Ya no le tuvieron que cucharear como en el pasado que se le cuchareaba, ¿no? Ya se hizo bien el negocio. Y bueno, entonces ahora les traigo algo bien divertido. Yo voy a trabajar utilizando un ambiente astrofísico que son estrellas de neutrones, en particular un par de estrellas de neutrones. Entonces me gustaría decirles de qué tamaño es una estrella de neutrones, pero para contárselos bien, yo les invito a que me acompañen a hacer un viaje. Vamos a empezar a hacer el viaje, y no me refiero a un viaje con cannabis, sino un viaje. Estamos aquí y vamos a hacer un zoom. ¿Y dónde vamos a empezar nuestro viaje? Pues en nuestra querida Facultad de Ciencias, ahí está la Facultad de Ciencias, y decidimos irnos a nuestro segundo lugar favorito. Y adivinen cuál es. Bueno, al menos cuando yo era estudiante, uno de mis lugares favoritos era la Cineteca Nacional. Entonces, ¿de qué tamaño es una estrella de neutrones? Pues una estrella de neutrones va a ser una esfera cuyo radio está centrado en la Facultad de Ciencias y el origen en la Facultad de Ciencias y el extremo de su radio en la Cineteca Nacional. ¿Sí? De acá para allá hay como unos 6 o 7 kilómetros, entonces va a ser de ese tamaño. Pero ¿qué tiene de particular esa esfera? Que en el interior de esa esfera vamos a tener una masa del Sol contenida. Es decir, si nosotros agarramos una cucharada sopera de ese material de estrellas de neutrones, pesaría más que todo el monte Everest. ¿Estamos de acuerdo? Y para los que nos encantan los cómics, la mitología de Marvel nos dice que el martillo de Thor se forjó en el interior de estrella de neutrones. Está divertido, ¿no? ¿Está bien? Al menos se les quede esta diapositiva divertida, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí, ya tengo que tomar las cosas en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace la naturaleza para producir sus elementos? Muy bien. Entonces, en la física nuclear hay una representación que se conoce con el nombre del panorama nuclear y resulta que es como mi perversión, en mi caso es la cosa que más me divierte estudiar. No sé cómo dicen, cada quien tiene sus perversiones, pues esta es mi perversión personal. Entonces, ¿qué es este animalito? Es una representación de todos los isótopos que existen en la naturaleza, ¿sí? O aquellos que nosotros creemos que existen, en función de qué, del número de protones y del número de neutrones. Si caminas en este eje vas a visitar diferentes elementos y si caminas en este eje vas a ver diferentes isótopos del mismo elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense lo que ocurre, todos los elementos que me forman a mi camisa, a la silla, a lo que ustedes quieren, nada más son estos pixelitos negros que ven acá. ¿Ya se dieron cuenta? Son bien poquitos. Son los núcleos estables.
los isótopos estables que forman toda la materia. Los demás se producen en el laboratorio, ¿sí? Y luego decaen, si decaen en esta dirección emiten electrones, ¿hacia dónde? Hacia los estables, ¿ya se dieron cuenta? Si vienen los rojitos, emiten positrones y como quiera decaen hacia los negritos. Pero también hay otros animalitos que emitiendo clústeres de partículas alfas, que son estos que aparecen en esta región, ¿estamos de acuerdo? Entonces emiten empiezan a emitir núcleos alfa y de nueva cuenta buscan la estabilidad de estos negritos. Hay otros que están más locochones, como los que se utilizan de pilas en Laguna Verde, que lo que pasa es que tienes un núcleo, ¿sí? Que de pronto se siente más cómodo cuando tú lo partes en dos fragmentos, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero nada más les expliqué en todo este choro cómo se producen estos poquitos, por la quema estelar, la quema hidrostática. ¿Y de dónde vienen los demás? Aquí viene mi chiste personal. Ya no salió mi chiste personal porque había un sonido ahí. Y bueno, yo les ponía una música de Slayer para decirle que el resto de los elementos se le conoce con el nombre de los metales pesados y nosotros creemos, y bueno, ya no creemos, ya estamos seguros, que se formaron en procesos que tienen que ver con una captura rápida de partículas que se llaman neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, el resto de mi chamba va a ser eso, ¿sí? Explicarles cuáles son los ingredientes que yo tengo que meterle a una computadora para producir algo que se parezca a la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estos ingredientes, no? Entonces, el primero tiene que ver con el escenario astrofísico. Para tener un escenario astrofísico les dije que no pueden agarrar una cucharada sopera de material de estrellas de neutrones, sino que tienen que utilizar simulaciones numéricas bastante costosas. Entonces, desde los 60s, ¿sí? De los 70s, perdón, se había sugerido, ¿sí?, que la materia eyectada tras la fusión de un par de estrellas de neutrones para un sistema simétrico de 1.3 masas solares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces los compas, como Miguel Alcubierre o la gente que hace hidrodinámica, empezaron a hacer estos cálculos todos locochones, y entonces nos dijeron, bueno, nuestros cálculos nos dicen que vamos a esperar del orden de 5 a 20 masas de Júpiter en materia rica de neutrones. Imagínense, 5 a 20 masas de Júpiter en puros neutrones que van a estar ahí volando. Una loquera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, amigos? Pero ¿qué creen? Recientemente medimos las ondas gravitacionales y también pudimos estimar cuánta masa se eyectó. Y resulta que los cálculos que nos presentaban estos compas eran bastante reservados, en realidad se liberó más, son del 30 a 40 masas de Júpiter en puros neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro primer ingrediente. El segundo ingrediente tiene que ver con las masas nucleares. Como les dije, la masa es la propiedad fundamental, ¿sí? Entonces aquí lo que les muestro es la diferencia de masa cuando lo comparamos con algún modelo, ¿sí? El que se les dé la gana. En particular con la naturaleza. Entonces resulta que cuando tú te encuentras en la región de los núcleos medidos, todos los modelos teóricos lo hacen bien, porque están ajustados con muchos parámetros, son diferentes caricaturas de un determinado núcleo, pero están ajustados para la región experimental. Pero en el momento en el que se salen de la región experimental empiezan todos a diverger y a hacer cualquier predicción que se les dé la gana. Entonces ustedes dirán, entonces ¿para qué haces tanto, ¿cómo se dice? ¿Para qué se emocionas tanto si cualquier modelo te puede predecir cualquier otra cosa, ¿no? Pues resulta que en mi maestría introduje algunos test de robustez para los diferentes modelos de las masas nucleares y así fue como me metí a este negocio realmente. Digamos que a pesar de que son el ingrediente fundamental, representan la principal fuente de incertidumbre en todos mis cálculos. Estos me permiten decir cuánta galleta o cuánta energía se libera. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente lo que tengo que hacer es poner a competir todas las reacciones que se pueden presentar en los diferentes escenarios astrofísicos, utilizando ¿qué? Pues las leyes de la mecánica cuántica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces imaginemos que estamos en un ambiente estelar que tiene un montón de neutrones, como ya les dije, 20 a 40 masas de Júpiter y neutrones, y un montón de núcleos pesados por ahí que van a servirnos como semillas. Entonces, para no meterlos en rollos y no meter tantas fórmulas, lo que voy a hacer va a ser otra animación donde les voy a mostrar lo que está ocurriendo. Esta es una semillita que va a ser bombardeada por muchos neutrones. Entonces, en algún momento se fusiona ese animalito, ¿se dan cuenta? Y ya después de algún rato empieza a emitir partículas. ¿Estamos de acuerdo? Puede emitir luz, puede emitir otras cosas, pero tenemos que hacer uso de la mecánica cuántica, ¿sí?, para poder estimar cuál es el canal que se ve favorecido. Por canal me refiero a cuál es la reacción que procede. Entonces la idea es, se forma un núcleo compuesto bajo ciertas condiciones físicas que están metidos aquí y luego decae. Y como hay muchísimas probabilidades de decaimientos, pues tenemos que
promediarla sobre todos los posibles canales, ¿sí? Eso es lo que está en ese videíto, ¿sí? Ya los detalles no importan. Y luego, también tenemos que considerar los núcleos inestables. Los núcleos inestables son animalitos que decaen, básicamente. Entonces, primero, tenemos que unos decaen emitiendo radiación beta, ¿sí? Luego hay otros compas que decaen emitiendo clústeres de partículas alfas, como pueden ver ahí, pero hay otros más locochones que decaen rompiendo un núcleo, ¿en qué? Pues en 2 fragmentos. Estos son los que experimentan procesos de fisión, como se los explicaba anteriormente. Decaen buscando la estabilidad, obviamente, ¿sí? Y finalmente lo que nosotros tenemos que tener es un chingo de paciencia, pero un montón de paciencia, porque tenemos que, es muy artesanal este asunto, involucra muchos métodos numéricos, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos que tener un buen código que incorpora esto. Empezamos con una composición inicial en equilibrio, ¿sí? Equilibrio nuclear estadístico, que nos favorece unas ciertas semillas o una composición inicial, y luego son ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a tener la evolución, entonces vamos a poner a competir alrededor de 150.000 reacciones, todo el tiempo van a estar compitiendo, en las que participan de alrededor de unos 7.300 isótopos. Esto es una matriz de 100.000 por 7.300 que ustedes tienen que estar resolviendo cada vez, ¿no? Está divertido el asunto, ¿no? Pero obviamente que yo no les puedo mostrar esto porque la gente se aburriría demasiado, ¿no? ¿Sí? Y aparte no solo eso, sino que también se está generando energía, ¿sí? A diferencia de todos los grupos en el mundo, nosotros fuimos los pioneros, porque nosotros no consideramos una expansión adiabática, sino que nosotros sí consideramos la generación de energía por los procesos nucleares que están ocurriendo en su interior. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso suele ser muy aburrido, ¿no? Entonces yo lo que suelo hacer es poner los resultados de un cálculo ilustrativo, pero en lugar de contarles cosas con las ecuaciones, mejor les pongo animaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero reproducir es algo que se observa, el patrón de abundancias solares. Entonces, esas cosas que no entendemos, se las echamos la culpa a los procesos de captura rápido de neutrones. Entonces, la idea es que lo que yo quiero describir es cómo se produce este pico, y este pico. Ese le llaman el segundo pico, el de las tierras raras, el tercer pico y el pico del plomo, ¿no? Entonces, la idea es tratar de entender cómo se producen esos animalitos. Entonces, ojalá funcionen mis animaciones, porque esos son realmente mis cálculos del doctorado. Entonces, lo que están viendo acá es una de las animaciones que yo hacía en el doctorado. Lo primerito que hago es fijarme cuál es la composición que está favorecida para determinadas condiciones físicas. Y como se pueden dar cuenta, lo que estamos viendo aquí es la misma información que se encuentra aquí. Aquí vemos la abundancia en logarítmica, ¿no? Eso quiere decir que el más abundante es el rojito y que el azulito que se encuentra acá es 24 órdenes de magnitud menos abundante. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos las condiciones físicas. Estamos hablando de temperaturas del orden entre 3.000 millones de grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Densidades del orden de 3 por 10 a la 35 centímetros cúbicos. Si eso lo multiplicamos por el número de Avogadro, tenemos densidades del orden de 10 a la 12 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya se dieron cuenta? Esas son las densidades del interior de una estrella de neutrones. Luego tenemos un montón de semillitas, pero un montón de neutrones que pueden ser capturados por semillitas. Es de baja temperatura porque la entropía es baja. Y aquí es una capa de material que se movió después de la colisión de estas estrellas de neutrones. ¿Después de cuánto? Pues después de unos cuantos segundos que ocurrió este evento tan catastrófico, ¿no? Entonces, después de tanto choro, les muestro exactamente lo mismo, que es la abundancia, pero en el panorama nuclear, protones, neutrones, y aquí lo mismo, pero el A es igual a N más, este es el número de partículas, y esta va a ser la abundancia por cada uno de estos nucleones, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que hay un pico dominante, el pico dominante va a ser este animalito, cuéntenle 40 más 80 son 120, ¿no? Entonces, fíjense, aquí empieza lo divertido, si es que jala. No, no jaló. Me gustaría poder reproducir eso. ¿Quieres que jale? Ah, sí. Entonces, las condiciones iniciales van a favorecer semillas con circonio. Entonces, le pongo un diamante para que se imaginen que todo está rodeado de diamantes que van a ser bombardeados por un flujo incesante de neutrones. Entonces, empiezan a producir los elementos... ¡Ay, otra vez falló! Se empiezan a producir los elementos más pesados por reacciones de captura rápida de neutrones. Ahorita van a verlo. Se van a mover en esta dirección. Ahorita que empiece la animación. Está fallando un poco. Se empiezan a mover en esta dirección. La temperatura empieza a disminuir, pero cuando se empiezan a formar estos elementos, hay una cosa que se llama la kilonova, que revive la onda de choque y produce los elementos más exóticos, que son los lantánidos y los actínidos. ¿En cuánto tiempo? En fracciones de segundo. En un segundo, más bien dicho, después de la colisión de las estrellas de neutrones. Pero no solo eso, sino que producen muchos núcleos en la región de núcleos muy inestables. Entonces, esos animalitos experimentan, se espera más bien que experimenten ciclos de fisión. ¿Qué quiere decir eso? Que empiecen a mezclar material de esta región a estas dos regiones.
¿Estamos de acuerdo? Ese es apenas el primer caso. Pero ya producimos los lantánidos y los actínidos. ¿Estamos de acuerdo? En menos de un segundo. Si seguimos con nuestros cálculos, aún siguen siendo dominantes los neutrones, ¿sí? Entonces van a seguir ocurriendo capturas de neutrones en esta dirección, pero también van a empezar a decaer en esta dirección, decaimiento beta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense lo que va a ocurrir. Aquí viene una cosa bien bonita. Pónganse pilas en esta región. Entonces se sigue enfriando esta cosa, o sea, se sigue enfriando quiere decir la temperatura disminuye, la densidad también disminuye, y entonces fíjense lo que está ocurriendo. Tampoco quiso, y bueno, ahí está, empieza a decaer y fíjense lo que ocurre. En un poquito más de un segundo ya se produjo oro, pero ¿cuánto oro se produjo? Se produjeron 100 masas de la Tierra de oro y platino en este momento, después de un segundo de que chocaron los dos objetos compactos. ¿Sí se pueden imaginar? ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran volverse ricos, podrían poner a chocar dos estrellas de neutrones, ¿sí? Esperar un segundo y empezar a cocinar oro y platino en estas cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Bastante divertido el negocio, pero no es tan fácil poner dos estrellas de neutrones a orbitar, ¿no? Muy bien, entonces ya conseguimos algo divertido, pero ahí no termina la historia. Tenemos que seguir con estas simulaciones hasta la edad del universo, ¿no? Nosotros vamos a tardar un montón, ¿no es cierto? Entonces, luego lo que ocurre es que este material que se encuentra por acá se va a empezar a reciclar. ¿En qué regiones se recicla? Se recicla alrededor de A130 y A145. Entonces se va a empezar a formar este pico y este otro pico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque los fragmentos van a caer en esas regiones. Entonces, evolucionamos la película y no lo quiso hacer y ya lo quiso hacer y vemos que efectivamente en ese momento ya se produjeron también del orden de masas de la Tierra, ¿de qué? Pero ahora de platino y de estaño. ¿Sí? Entonces por eso aquí les puse una latita de estaño. ¿Sí? No nada más los metales preciosos, sino también algunas otras que no son tan preciosos se producen en esos ambientes astrofísicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y apenas cuánto llevamos? 100 segundos después de la colisión de las dos estrellas de neutrones. ¿Sí? Entonces seguimos resolviendo nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, luego nos centramos en estos bichitos que son inestables, estos van a decaer de manera alfa para poblar un pico de un elemento que conocemos con el nombre de plomo. Entonces vamos a ver si es cierto, y resulta que sí es cierto. Se produce el pico del plomo. Si eso lo traducimos a meses, es el orden de unos desde 4 a 6 meses después del choque se produjo plomo. Entonces ahí les puse un plomo para que quede más bonito el asunto. Y finalmente tenemos que seguir explorando esta cosa hasta las escalas de miles de millones de años. Entonces lo hacemos, obviamente no se va a tardar todo ese tiempo, no sería muy divertido, ¿verdad? Si se dan cuenta, se va volviendo cada vez más azulito, ¿sí? Y todos los rojitos se encuentran ya en la región de los núcleos estables. ¿Ya se dieron cuenta? Y lo más hermoso de estos cálculos, fíjense, la curva azulita es la de la naturaleza, la curva rojita es la de mis cálculos teóricos. Se parecen un montón, ¿no? Digamos, no somos perfectos por acá, ya hacemos algunas tonterías. Nadie es perfecto, ¿estamos de acuerdo? Pero le echamos ganas. Entonces, ustedes dirán, qué divertido, ¿se puede publicar esto? Pues se puede publicar. Pero me llevó como 4 años hacerlo, entonces les platico por qué. Este es un solo cálculo, con una sola cáscara de la materia que salió eyectada. Tuve que hacer cálculos para todas las cáscaras de materia que salieron eyectadas de esas estrellas de neutrones, ¿sí? Y posteriormente empecé a jugar con la mecánica cuántica para calcular la energía que se liberaba, ¿sí? Pero no lo hacía para un solo modelo, lo hacía para un chingo de modelos. Entonces, mi artículo lo que mostró es lo siguiente. Bueno, primero que nada, que somos polvo de estrellas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se parece mucho lo que yo metí a la computadora a la naturaleza, ¿no? Y no solo eso, sino que lo que en realidad somos son desechos radiactivos de la muerte de estrellas masivas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora lo que les quiero mostrar es el resultado que nosotros publicamos hace algunos años, cuando se volvió sexy el rollo de las estrellas de neutrones. Entonces, aquí son del orden de unos 1500 cálculos, 1500 cálculos, 1500 cálculos, 1500 cálculos. O sea, me tardé algunos añitos haciendo los cálculos. Y eso lo que nos muestra es que este escenario astrofísico nos permite entender la abundancia de los elementos y va a ser independiente de las condiciones iniciales y por lo tanto es robusto y pues ahorita tiene del orden de unas 70 citas más o menos, entonces sí valió la pena la espera. Y bueno, lo que sigue es, bueno, ya les eché demasiado choro teórico, ¿no? ¿Sí? Y muchos dirán, qué divertido, estuvo chido tu desmadre, ¿no? Pero también hay una evidencia observacional, ¿estamos de acuerdo? Y por eso estoy aquí, no nada más para decirles, soy chido y pude hacer muchos cálculos. No. Yo vengo más bien a decirles que lo que les estoy diciendo no nada más es una mera especulación, sino que ya lo pudimos observar.
Pues resulta, y pues la pregunta es, ¿qué onda con las ondas gravitacionales, no? Y resulta que las ondas gravitacionales se observaron por primera vez en 2015, ¿sí? Pero el anuncio se postergó un año hasta el 2016 para celebrar el centenario del artículo que envió Albert Einstein con la solución aproximada de las ecuaciones de campo, ¿sí? Que fue en 1916, ¿no? Donde una de las soluciones era justamente las ondas gravitacionales. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Aquí tengo una infografía que me volé de algún lado, ¿sí? Entonces, lo que vimos fue una colisión, ¿sí? Cósmica invisible. Tenemos dos animalotes. En tanto más masivo sea el objeto en movimiento, más va a amplificar el efecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué cosa puede ser más masiva? Pues un agujero negro. ¿Y qué puede ser más masivo? Pues dos agujeros negros, ¿no? Entonces empiezan a dar de vueltas y conforme, se dan cuenta, conforme se empiezan a acercar, la amplitud de la onda, el efecto se hace más visible. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo lo cuantificamos en la Tierra? Tenemos que esperar a que llegue una señal. Esta señal se tardó del orden de 1.300 millones de años en hasta llegar a la Tierra. ¡Qué divertido! ¿Y qué es lo que observamos? Pues que la Tierra se achataba ligeramente en una dirección y se elongaba en la otra. ¿Estamos de acuerdo? Veíamos cosas así. Esto está muy exagerado, ¿no? Pero para que nosotros pudiéramos cuantificar el efecto tuvimos que poner un par de interferómetros. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que medíamos era justamente esos pequeños desplazamientos. Había puesto el audio de la onda, pero no se va a oír, no se preocupen. Seguro si ya fueron a las pláticas de Miguel Alcubierre lo han oído 1.000.000 de veces. Hace ¡plup! ¿Sí? Bueno, hace más chido, pero bueno. Entonces, eso fue lo que vimos en 2016. Pero eso es aburrido, porque los agujeros negros por lo general se comen todo, ¿no, amigos? Pero si nosotros podemos colisionar los siguientes objetos compactos, ¿sí? Que serían las estrellas de neutrones, entonces hay cosas divertidas. Porque en las estrellas de neutrones hay curvas de luz que salen disparadas, que podemos nosotros visualizar con nuestros hermosos ojos. Bueno, no necesariamente con nuestros ojos, pero ya saben que las podemos visualizar, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos qué es lo que ocurre. Entonces resulta que por primera vez detectaron la colisión de estrellas de neutrones, es una peliculita, en algún momento empezará a hacer algo, y no hizo nada, y como ya aprendimos que si no hizo nada hay que regresarlo y volver a ejecutarlo, pues ahí está. Entonces empiezan a danzar cósmicamente esos animalitos hasta que se acercan cada vez más y cuando se van acercando cada vez más se va amplificando el efecto de las ondas gravitacionales. Y lo hermoso es esto, la luz que sale de ahí es una huella innegable, ¿sí? De que se forjaron oro y plata y otros átomos en cantidades de cientos de masas de la Tierra en ese solo evento. ¿Se dan cuenta? Esas curvas de luz nos dicen la huella dactilar de los elementos que se encontraban, entonces no los puede engañar ahí. Sí se están cocinando elementos. ¿Sí? Entonces sí somos polvo de estrellas. Bueno, a mí me emociona mucho decirlo. Pero no solo eso, sino que fíjense, vamos a apuntar una pequeña región del espacio, este puntito que ven acá, eso es lo que observan en esos cuates, se va a empezar a apagar y va a empezar a cambiar de color, si es que funcionara la animación, pero creo que no funcionó. No, ahí va. Entonces va a empezar a cambiar de color, en algún momento va a desaparecer. Entonces esa señal de que estos elementos se van transformando de elementos ligeros a elementos más pesados. Y seguimos la luz por 4 días, ahorita van a ver las curvas de luz. Bueno, esta es una animación de uno de mis amigos, Dan Kassen. Y entonces aquí básicamente es de dónde vienen los elementos más pesados. Aquí está el flujo, primero eran puros ligeros, luego empezaron a transformarse en más pesados, ¿se pueden dar cuenta? ¿Esto cómo lo hicimos? Ese fue un esfuerzo internacional muy grande. Entonces muchísimos changuitos en la Tierra nos pusimos a trabajar y cooperamos y pusimos diferentes telescopios en diferentes regiones, ¿sí?, de la Tierra para ir cubriendo ese evento que ocurrió hace 130 millones de años, ¿sí?, colectar la luz y decir, bueno, aquí hay ligeros, y posteriormente aquí ya se empiezan a aparecer huellas dactilares de los elementos más pesados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es otra evidencia de que somos polvo de estrellas. Entonces lo que les quiero presentar es una versión nueva de la tabla periódica de los elementos, pero que nos habla del origen de cada uno de los elementos dependiendo del sitio astrofísico en el cual fueron forjados. Empezamos con el Big Bang, que forjó los más, no quiero decir simples, pero sí los más ligeros, que sería el hidrógeno y el helio, ¿sí? Posteriormente, en espalación de rayos cósmicos, se puede entender el origen del berilio y del boro. Las estrellas masivas, como dijimos, pueden sintetizar elementos hasta esta región, la región del fierro es esto básicamente, y el resto son con capturas de partículas que fueron eyectadas, ya sea por estrellas de neutrones, o por enanas blancas, o por estrellas pocas masivas, ¿no? Pero se dan cuenta, casi la mayoría del zoológico de estos elementos se forjaron en el interior, ¿de qué? De la materia que fue eyectada después de la colisión de un par de estrellas de neutrones. También se puede forjar
¿sí? Después de la colisión de un par de agujeros negros. Pero lo que nosotros pues, sí podemos decir es que al menos observacionalmente ya podemos saber que se forjaron después de una colisión de dos estrellas de neutrones. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se aburrió? Se salió. Y ahí va con mis consideraciones finales. ¿Se salió? Es que me gustaría mostrar una cosa bien bonita antes de que termine mi plática. Ok, entonces somos polvo de estrellas y luego van mis consideraciones finales. Entonces en mis consideraciones finales les voy a hacer un recuento de todo el choro que les platiqué en unos minutitos. Entonces empezamos con esta idea que es la breve historia térmica. Si ustedes han leído la breve historia del tiempo se saben todo este choro. Pero entonces empezamos con el Big Bang, ¿no? Entonces como yo les decía, si es que sale la película, no sale la película, pero ya sabemos que si le retraso y le regreso ya sale. Entonces ahí está, se empieza a enfriar esta cosa, bueno, empieza a expandirse, se empieza a enfriar, entonces al principio lo que vamos a tener es un zoológico de partículas e interacciones indistinguibles, como les dije anteriormente, ¿sí? Esos zoológicos de partículas e interacciones van a empezar a formar cosas chistosas, allí copiosamente se produce materia, pero a veces partículas y antipartículas se van a encontrar, ahorita vamos a ver que se encuentren, esperen que se encuentren, y cuando se encuentran, sí, bueno, ahí fotones se encontraron, formaron pares, pero también puede pasar que se encuentren partícula y antipartícula y se aniquilan. ¿Ya se dieron cuenta? Y posteriormente tenemos que esperarnos un ratito, ahí se va a empezar a enfriar el universo, ahorita en algún momento se enfría y se empieza a enfriar y se van a empezar a formar los primeros protones, los primeros quarks se empiezan a confinar en protones y neutrones y empiezan a formar núcleos y posteriormente se enfría más el universo, empiezan a surgir electrones y entonces los fotones conspiran para la formación de los átomos, no se pueden formar átomos, se sigue enfriando el universo y por fin ya podemos formar átomos, en ese momento se forman los átomos, ahí tienen su núcleo, ahí tienen los átomos orbitando, y hay una bella instantánea de ese preciso momento, que es la radiación de fondo cósmico, que va a aparecer en este momento. Qué bonito, ¿no? Y después de algún tiempo, esto ocurrió después de 400.000 años después del Big Bang, y después de algún tiempo siguió enfriando el universo y empezó a colapsarse las nubes de gas y polvo, formaron, ya saben, formaron estrellas, aquí van a aparecer las hermosas estrellas, y esta caricatura se repitió mucho, como yo les dije primero, en estrellas supermasivas que estaban explota y explota y explota, luego ya no había tanta masa y entonces ya empezaron a producirse estrellas menos masivas como nuestro Sol, el efecto se observa aquí, eclipsa casi toda la galaxia una explosión de supernova. ¿Sí? Y estos eventos, como yo les decía, se van repitiendo una y otra vez, se forman diferentes galaxias y en una de esas galaxias, ¿qué creen? Se formó un sol y ese sol nos alberga a nosotros, en algún momento va a salir por acá en esta caricatura nuestro sistema planetario y ¿qué creen? Va a haber changuitos como tú y como yo y como todos los que andamos por acá que nos preguntamos qué onda con nosotros mismos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces un changuito en algún momento se sienta y se pone a pensar y dice, ¿y de dónde vengo, no? Qué divertido, ¿no? Y también les quiero mostrar algo que se llama, como se le denomina el calendario cósmico. La idea es, vamos a encapsular los 13.600 millones de años de la historia de todo el universo, ¿en qué creen? En un simple año, ¿estamos de acuerdo? Entonces cada mes va a tener del orden de unos 500.000 años, más o menos. Y entonces lo que podemos observar es qué está ocurriendo dependiendo de una determinada fecha. Entonces vamos a empezar el 1 de enero con el Big Bang, ¿estamos de acuerdo? Luego tendríamos que esperar, bueno, ahí está el Big Bang y bla bla bla, todas las partículas son indistinguibles, sus interacciones, se expande esa cosa, vamos a esperar 5 meses y en ese momento se forma la Vía Láctea, ¿estamos de acuerdo? Luego tendríamos que esperar otros mesecitos, bueno, para que se forme el 9 de septiembre nuestro Sol, que aparece nuestro Sol, qué bonito, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos que esperar hasta el 14, me parece, más o menos. Bueno, aquí va a aparecer en algún momento, el 14 de septiembre, se forma nuestra Tierra, pero la Tierra no es nada parecida a lo que nosotros conocemos ahora. ¿Estamos de acuerdo? Y luego hay una fecha muy importante después de que se forma la Tierra. Es una fecha que no se puede olvidar. Entonces van a fijarse qué fecha es. El 2 de octubre no se olvida. Y como no se olvida, en este momento salen los primeros organismos unicelulares. Aquí están esos animalitos. ¿Estamos de acuerdo? Y luego del 2 de octubre tenemos que esperar otros días, ¿sí? El 15 de octubre, para que ya se empiecen a desarrollar formas más complejas que puedan dar lugar a la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego nos tendríamos que esperar hasta, bueno, en algún momento va a salir, el 25 de diciembre, justo en Navidad. Y entonces nuestra Tierra va a ser habitada por nuestros animales favoritos, ¿sí? Que son los dinosaurios, para que se den cuenta. Y ya nosotros vamos a entrar a la historia hasta la 1:30 de la tarde del último día del año, ¿sí? Entonces van a aparecer nuestros primeros descendientes que eran mucho más guapos que nosotros, como se pueden dar cuenta,
¿sí? Quién sabe en qué momento salimos nosotros tan feos, pero bueno. Y 1 hora y media antes de que se acabe este año cósmico, lo que vamos a ver es que ya nos empezamos a separar de la línea principal de evolución y ya se puede decir que seguimos por nuestro camino. 1 hora antes de que termine el calendario cósmico, apenas empezamos a utilizar herramientas, muchas gracias, herramientas. 15 minutos antes de que acabe el año cósmico, apenas empezamos a dominar el fuego. Aquí debí poner un monolito, se vería muy, muy locochón, ¿no? A lo Kubrick. Y algunos segundos antes de que termine esta cosa, apenas empieza a desarrollar la agricultura, como se dan cuenta, ¿sí? ¿Sí? Si seguimos más adelante, lo que vamos a observar es que nos empezamos a volver sedentarios, ¿sí? Y nos empezamos a establecer en las orillas de los ríos para ser más eficiente en la agricultura. 10 segundos antes de que termine el año cósmico, vamos a buscar mecanismos más eficientes de transmitir nuestro conocimiento. La escritura se descubre. 4 segundos antes de que acabe el año cósmico, nace nuestro hippie favorito, que es este cuate barbón. Y bueno, y no solamente eso, sino que también se lleva a cabo un montón de cosas como el Imperio Romano y lo que ustedes quieran. 1 segundo antes de que se acabe el año cósmico, por fin salimos del oscurantismo, el Renacimiento. Entonces todas las artes se propagan, y empieza a difundirse el conocimiento. Ahí viene la imprenta, que es un paso muy fundamental. Y el primer segundo que creen que estamos haciendo, pues estamos alienados por tanta tecnología que tenemos. Entonces dense cuenta si valió la pena tanta historia para que termináramos así, ¿no? Y finalmente me gustaría terminar con algo hermoso. ¿Es posible que les subamos el audio? ¿Sí? Entonces, es un poema preciosísimo, ¿sí? De Carl Sagan, ¿sí? Que se llama El punto pálido azul. Los invito a escucharlo. La zona se encontraba muy lejos de casa. Pensé que sería buena idea que justo después de Saturno hiciéramos que diera un último vistazo a casa. Desde Saturno, la Tierra parecería demasiado pequeña como para que la Voyager captara algún detalle. La Tierra aparecería solo como un simple punto de luz, solo un píxel difícil de distinguir de los otros puntos que la Voyager vería, planetas cercanos, lejanos soles. Pero precisamente debido a la insignificancia revelada de nuestro mundo, valdría la pena sacar alguna foto así. Es bien sabido por los científicos y filósofos antiguos que la Tierra es un simple punto en lo vasto del inmenso cosmos. Pero nadie lo había visto nunca así. Esta era nuestra primera oportunidad y tal vez la única en décadas por venir. Así que aquí está, un mosaico de cuadrados esparcidos sobre los planetas, con un puñado de lejanas estrellas en el fondo. Debido al reflejo de la luz del sol sobre la sonda, la Tierra parece estar sobre un haz de luz, como si se tratase de un mundo con especial significación. Pero es solo un accidente de geometría y óptica. En esta imagen no hay señal alguna de seres humanos, nada de nuestro trabajo sobre la superficie, ni de nuestras máquinas, ni de nosotros mismos. Desde este punto de vista, no hay evidencia de nuestra obsesión nacionalista. Somos demasiado pequeños en la escala de los mundos. Los seres humanos somos insignificantes. Una fina capa de vida en un oscuro y solitario trozo de roca y metal. Consideremos nuevamente este punto. Estamos ahí, es nuestra casa, somos nosotros. En él están todos los seres que amamos, todo aquel que conocemos, todos aquellos de quienes has oído alguna vez hablar, cada ser humano que alguna vez existió, que alguna vez vivió, todo el conjunto de alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y
la generación ferviente de odios, nuestras posturas, nuestra presunción imaginada, la falsa ilusión que tenemos de tener un lugar privilegiado en el universo, son desafiadas por este pálido punto de luz. Nuestro planeta es una mota solitaria en la inmensa oscuridad cósmica. En toda esa oscuridad, en esta gran vastedad, no hay ningún indicio de que la ayuda vendrá de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta el momento capaz de albergar vida. No existe otro lugar, al menos en el futuro cercano, al cual nuestra especie pueda migrar. Visitar, sí. Establecerse, aún no. Nos guste o no. Por el momento, la Tierra es el lugar en donde estamos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia constructora de carácter y humildad. Quizá no exista mayor demostración de la locura de la presunción humana que esta distante imagen de nuestro diminuto mundo. Para mí, recalca nuestra responsabilidad de compartir más amablemente los unos con los otros y preservar y cuidar este punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Y bueno, y me despido con esta frase de Carl Sagan y con algo divertido. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer con confianza. ¿Sí? Si no tienen preguntas, me va a sentir o que soy demasiado bueno para explicar o que no me entendieron nada. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Alguno de ustedes? A ver, amigo, dime, estoy feliz. Es que no, por ejemplo, gracias al enfriamiento se crea ciertos elementos, o sea, gracias a que se fue enfriando, Ajá. gracias a que se fue enfriando se crearon elementos, podría ser que si se sigue enfriando, parece que está haciendo, se siguen creando nuevos. No, mira, lo que está ocurriendo es que en física tenemos una idea bien divertida. Imagínate que metemos en un termo partículas. ¿Estamos de acuerdo? Lo agitamos el termo, entonces vamos a tener energía cinética, ¿sí? Y eso nos va a dar una idea de la temperatura que se encuentra en el interior de ese termo. ¿Estamos de acuerdo? Si hay mucha galleta, entonces lo más probable es que las partículas que se encuentren adentro en algún momento se lleguen a separar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces imagínate que eso está ocurriendo desde el Big Bang. Entonces en el Big Bang tenías muchísima galleta, entonces tenías muchísimas probabilidades de que estuvieran presentes todas las partículas y todas sus interacciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conforme se fue enfriando, ¿sí? Entonces muchas de las interacciones de la naturaleza se empezaron a desacoplar. ¿Qué quiere decir eso? Se empezaron a independizar. Para empezar, la primerita fue la gravedad, es decir, las partículas empezaron a adquirir masa. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente se empezaron a separar la interacción electromagnética. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente la que se separó, no, me equivoqué, la electrodébil y luego la electromagnética. ¿Estamos de acuerdo? Y se separaron en las 4 fuerzas fundamentales que nosotros conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Para que se fueran formando nuevas sustancias o nuevos elementos, lo que tenía que pasar primero es que se formaran los ingredientes fundamentales, que son las partículas elementales, ¿sí? Pero entonces se tuvieron que dar las condiciones físicas necesarias para que eso ocurriera. Entonces, ¿qué es lo que tú requieres? Que ese termo que contiene las partículas tenga al menos la energía en reposo de las partículas que tú quieres crear. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene del orden de la masa de algún quark, entonces lo más probable es que se formen quarks, ¿sí? Si tiene la energía del orden de la masa de un protón o un neutrón, pues se van a formar neutrones y protones. Y si sigue enfriando, se van a formar leptones o electrones, o sea, como por ejemplo los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que se empiecen a cocinar los elementos, tú ya tienes que tener una estrella. ¿Estamos de acuerdo? Y como dijimos, una estrella va a depender de cuánta galleta esté contenida ¿dónde? Pues en su núcleo, ¿sí? Pero por galleta me refiero a la energía. Entonces la gravedad apachurra, le proporciona energía para que este caldero siga funcionando. Y en tanto más galleta tú le inyectes, es más probable, más bien dicho, tanto más galleta tengas disponible por la gravedad, o sea, la masa, ¿sí? Vas a tener más energía que se pueda de alguna manera, ¿cómo se llama? Que pueda incidir sobre el núcleo. Y entonces lo que va a ocurrir es que cada vez que tú tengas esa galleta, eso va a seguir transformando en nuevos elementos y nuevos elementos porque se van a abrir más y más canales, más posibilidades. Si la estrella es ligeramente pequeña como nuestro Sol, no vamos a terminar de quemar carbono y se acabó.
a lo más que lleguemos a quemar carbono. ¿Estamos de acuerdo? Pero en otros escenarios no. Entonces realmente no es tanto que se tengan que ir expandiendo y expandiendo y enfriando y enfriando y enfriando. No, eso simplemente nos sirve para tener los ingredientes fundamentales. ¿Sí? Una vez que ya los tenemos, los ingredientes fundamentales van a empezar a hacer sus cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o te hice pelotas? Porque sí van a pasar pelotas. ¿Alguien que tenga alguna otra preguntita? ¿Ninguno? ¿Ninguno? No. Bueno, pues por nosotros se una constancia. Está bien, hermano. Gracias, amigo. Bueno, agradecemos a la Facultad de Ciencias por prestarnos espacios y a Ciencias TV por grabar. También nos esperamos en nuestro ciclo de pláticas, que es el final, el 25 de abril, que será hablar sobre los descubrimientos de Júpiter, de Saturno, y estarán hablando sobre todas las noticias secretos de Saturno, una compañera de la sociedad. Entonces lo estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias.